Hola amigos, aquí Mark Cherem. Hoy es martes 12 de mayo y vamos a ver qué está pasando en este nuevo mundo en el que nos encontramos el día de hoy. Desde enero de este año hemos venido presenciando algo que, aunque ya está trillado decirlo, es algo totalmente nuevo para todos nosotros, algo que nunca hemos vivido, ni siquiera las personas que ya son ancianas han vivido algo parecido a lo que está pasando ahorita. Nos enfrentamos a un virus conocido como SARS-CoV-2. Se deriva ese nombre del progenitor de ese virus, que es el virus SARS, de síndrome agudo respiratorio severo. Y la enfermedad que este virus causa se llama COVID-19, enfermedad por coronavirus del año 2019. La forma como este virus enferma a las personas causa muchos síntomas, eso es algo que ya todo el mundo sabe, todos conocemos, nos lo han dicho 20.000 veces, nos han advertido qué hacer y qué no hacer. Pero básicamente la forma como las personas que fallecen de este virus se mueren es por tres tipos de causa de muerte. La primera causa es lo que se llama una respuesta inflamatoria severa, que es que todo el sistema inmunológico de la persona se dispara, se amplifica sin ningún tipo de control, porque como no tenemos anticuerpos para este virus, no sabemos cómo manejar el virus y nuestro cuerpo sencillamente amplifica la respuesta sin obtener ningún resultado. Esta amplificación de la respuesta inmunológica termina por inflamar los órganos que están infectados con el virus y por lo tanto estos órganos se inflaman y empiezan a perder su funcionalidad hasta el punto que causan la muerte. En este caso también tenemos el síndrome de en este caso también tenemos el síndrome agudo respiratorio severo, que es la causa de muerte cuando la persona no puede seguir respirando porque sus pulmones o los alvéolos pulmonares, el lugar donde se hace el intercambio de oxígeno, se llenan de líquido. Eso impide el intercambio de oxígeno con la sangre. Y otra causa de muerte es lo que se llama una coagulación intravascular diseminada o una enfermedad de la coagulación, en la cual la sangre sencillamente empieza a coagularse en diferentes partes del cuerpo, obviamente impidiendo la circulación de la sangre. La mortalidad en realidad no la conocemos porque en cada país se ha comportado diferente. No sabemos exactamente la mortalidad tampoco porque no conocemos exactamente el número de personas que están infectadas y por lo tanto es muy difícil saber cuál es el denominador de esa ecuación. Si la mortalidad se calcula generalmente como si 5 personas de cada 100 se mueren, se calcula como una mortalidad del 5%. Sin embargo, no sabemos cuál es ese denominador. No sabemos si se mueren 5 de 100 o 5 de 1000. Lo que sí podemos saber es de todos los casos que están diagnosticados con coronavirus o COVID-19, el resultado de esa infección, en este caso, puede ser el 16% aproximadamente. Las personas que ya no están infectadas, que ya tuvieron un resultado, ese resultado puede ser una curación completa o lamentablemente el fallecimiento de esas personas. En este caso estamos hablando de que ese fallecimiento corresponde al 16% de los casos cerrados. Ahora, ¿eso significa que es el 16% de mortalidad? No. La mortalidad se está calculando entre un 0.3% y un 5%. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque el virus de la influenza generalmente tiene una mortalidad del 0.1%. Y el virus de la influenza, como han escuchado antes, se está utilizando para comparar este virus con un virus que ya conocemos, para saber en realidad cuál es la peligrosidad de este virus. Ahora, hay una pregunta que es muy interesante, que es por qué hay una diferente tasa de mortalidad en cada uno de los países, por qué hay una diferente tasa de propagación, por qué en Estados Unidos, que tiene uno de los sistemas de salud más robustos del mundo, estamos viendo alrededor de 1.300.000 casos, y en otros países como la India, etcétera, no vemos ni siquiera 100.000 casos. Una razón puede ser por el hecho de que Estados Unidos tiene una mayor capacidad de hacer testing, es decir, de diagnosticar la enfermedad, y por lo tanto eso nos permite detectar diferentes casos, muchos más casos que en países donde la capacidad de hacer testing es mucho menor. Eso puede ser una posibilidad. Otra posibilidad puede ser el estilo de vida de cada uno de estos países. Ahora, nadie puede decir que en la India, que hay una sobrepoblación y que la densidad de población es enorme, la capacidad de propagación del virus es menor. Por lo tanto, es muy curioso porque tenemos diferentes tasas de propagación en diferentes partes del mundo. También tenemos unas diferentes tasas de mortalidad. En algunos países, como en Alemania, la tasa de mortalidad es mucho más baja que en países como en Estados Unidos. También vemos eso en los países suramericanos. Eso sería curioso
por el hecho de que, en teoría, las personas que viven en Sudamérica o en los países no desarrollados tienen un sistema inmunológico mucho menos desarrollado, o no tienen los nutrientes necesarios para sostener ese sistema inmunológico, y por lo tanto la tasa de mortalidad debería ser mayor en nuestros países. Sin embargo, vemos que en Estados Unidos, que es el país que mayor casos presenta, eso genera mucha curiosidad. También la forma como se ha propagado como un incendio en todo Estados Unidos genera muchísima curiosidad. En realidad, el peligro de este virus, el verdadero peligro de este virus, no es la mortalidad del virus. El virus es un virus, la enfermedad que causa sí puede llegar a ser mortales en cierto grupo poblacional, en cierto grupo etario, es decir, de cierta edad a cierta edad, o también en personas con condiciones preexistentes. Sin embargo, la verdadera peligrosidad de este virus es la tasa de propagación, porque aunque la mortalidad sea el 1%, si la tasa de propagación es que cada persona que se infecta se van a infectar 2 personas más, estamos hablando de un crecimiento exponencial, y al haber una gran cantidad de la población que está infectada, aunque el porcentaje de mortalidad sea pequeño, de todas formas, la cantidad de gente que se va a morir es muy grande. Vamos a verlo de esta forma. Si la tasa de mortalidad es el 1%, 100 personas se infectan, una persona se muere. Sin embargo, si se infectan 100 millones de personas y la tasa de mortalidad es el 1%, estamos hablando que 1 millón de personas se podrían llegar a morir. Inclusive si la tasa de mortalidad es parecida a la de la influenza, que es el 0.1%, estamos hablando de que alrededor de 100.000 personas se podrían llegar a morir con esta tasa de mortalidad. Por lo tanto, el verdadero peligro de este virus no es su mortalidad, no es los daños que causa el cuerpo, sino la tasa de propagación. El otro peligro de este virus es el periodo de incubación, porque el periodo de incubación significa exactamente desde el momento que la persona fue expuesta hasta el momento que la persona presenta síntomas. Más o menos se ha hablado de que el periodo de incubación de este virus más o menos ronda entre el 5 a 14 días. Por lo tanto, eso quiere decir que, aunque durante ese periodo la persona no presenta síntomas, sí es capaz de transmitir la enfermedad. Eso permite que una persona que se infecta en China puede viajar a la India, puede viajar a Perú, puede viajar a Estados Unidos, puede viajar a Hawái y puede infectar a gente en todos esos lugares y nadie ni siquiera se dio cuenta de que la persona estaba infectada. Entonces tenemos un periodo de incubación largo, o sea, la enfermedad está escondida durante 14 días y tenemos una tasa de mortalidad baja, pero una tasa de propagación alta. Esa persona es capaz de infectar por lo menos a 2 o a 3 personas más. ¿Cuáles han sido las consecuencias de este virus? Bueno, lo hemos vivido en carne propia. Tenemos que a nivel económico las consecuencias han sido totalmente impredecibles. Pero ¿por qué pasa? O sea, uno se pregunta, ¿por qué? Porque el mundo se detuvo durante, digamos, 30 días, 60 días, 90 días. ¿Por qué se tienen que quebrar los países? Entonces, yo no soy economista y por lo tanto la forma como lo puedo entender es de esta forma. Suponte que tú tienes un negocio y ese negocio tiene 5 empleados. Aparte, ese negocio necesita pagar alquiler, necesita pagar servicios públicos, necesita pagar impuestos, etc. Durante ese tiempo que está cerrado por la cuarentena, el negocio sencillamente no puede facturar. Y como no tiene ingresos y todavía tiene salidas, porque le tiene que pagar a los empleados, le tiene que pagar a los servicios públicos, tiene que pagar los impuestos, el alquiler, etc., sencillamente ese negocio no tiene la gasolina para poder seguir funcionando. Suponte que puede ser que el negocio tenga unas reservas económicas, un capital de trabajo que le puede durar 1 o 2 meses. Sin embargo, cuando se quema ese capital de trabajo y el negocio no puede seguir facturando, no puede seguir pagándole a los empleados, sencillamente el negocio queda en quiebra. Ahora, ¿qué pasa? Que ese negocio entonces no sigue pagando el alquiler. Por lo tanto, el dueño de ese local deja de percibir un ingreso. Al dejar de percibir un ingreso, no puede seguir pagando ciertas cosas que la persona está pagando. Y al no pagar eso, el siguiente en el eslabón de la cadena también deja de percibir. Nos damos cuenta cómo hay una cadena de eventos que lleva a que la economía se paralice por completo. Y la forma de entenderlo es como si fuese una bicicleta. La bicicleta funciona cuando uno está pedaleando, cuando uno está andando. Sin embargo, cuando uno deja de pedalear, la bicicleta deja de funcionar, deja de andar. Y la economía es algo parecido. Cuando dejas de pedalear, cuando la economía se detiene, entonces no es que, bueno, se mantiene en un estado suspensivo, sino que sencillamente la economía empieza a perder y se cae, como una bicicleta cuando deja de pedalear.
también hay una disminución no solamente de la demanda, es decir, no solamente las personas que, por ejemplo, iban al cine o iban a comer a restaurantes van a dejar de ir para allá, sino que también hay una disminución de la oferta. Las cadenas de distribución de los diferentes productos, alimentos, por ejemplo, productos que venían desde China, que es algo de lo que tenemos que hablar más adelante, o productos que se producían en fábricas que tuvieron que cerrar para aislar a sus empleados, para que no se infectaran, deja de haber esa oferta, también deja de haber demanda, entonces toda la economía se paraliza en un círculo completo. A nivel de la parte social, que también es algo que tenemos que ver con más profundidad, pero podemos ver que hay una falta de confianza en el liderazgo. Sencillamente, durante muchos años estuvimos viviendo en un periodo automático, un estado automático de funcionamiento, y ahora sencillamente, cuando los gobiernos y los estados nos dicen que nos encerremos en la casa, para la mayoría de las personas eso es bastante intolerable, no poder ir a trabajar. Algunas personas ni siquiera se pueden dar el lujo de no poder ir a trabajar y se pierde la confianza, no solamente en el Estado, sino también en las instituciones internacionales, como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que evidentemente fracasó en su trabajo, que precisamente es prevenir este tipo de pandemias. Además, con el paso de las semanas, se va a generar un caos, y ya lo podemos ver en algunos países del mundo, y eso se va probablemente a exacerbar con el paso del tiempo. Se va a generar un caos porque sencillamente, por un lado, la gente no tiene ingresos, no puede consumir. En algunos casos puede ser que en países ricos la gente no pueda consumir bienes de lujo o productos no necesarios. Pero en los países donde no hay ese nivel de ingresos, en los países pobres, sencillamente la gente ni siquiera va a poder comprar comida, ni pagar sus servicios públicos, ni pagar el alquiler, y eso va a llevar a una degradación social. Esa degradación social puede llevar a el crimen, puede llevar a un aumento en la tasa de robos, en la tasa de conflictos sociales, de asesinatos, todo tipo de crimen se puede aumentar por una situación de desesperación que la población está viviendo. Y ese caos social va a llevar al surgimiento de nuevos movimientos políticos, va a crear un caldo de cultivo perfecto para que ciertos líderes del mundo puedan sentir que es su momento de actuar, y por lo tanto puedan imponer una visión un poquito más radical o revolucionaria, que también es a lo que vamos a hablar más adelante, y ese discurso que antes no calaba, que antes no penetraba en la población, ahora va a tener el chance de penetrar. A nivel político vemos cómo hay una... Hay, bien, ¿cuáles han sido las consecuencias a nivel político? Por un lado tenemos que China y la OMS ocultaron la información, ocultaron la gravedad de la enfermedad, ocultaron la forma de propagación, es decir, no informaron al público que esta enfermedad se transmitía de humano a humano. Entonces, durante un tiempo, como hablamos antes del periodo de incubación, durante un tiempo mucha gente sencillamente pasó por las zonas calientes donde se estaba propagando el virus, viajó a otras partes del mundo, inclusive diferentes continentes, y durante todo ese tiempo que China y la OMS ocultaron la información, la enfermedad ya se estaba propagando por todo el mundo. Por eso vemos cosas que no entendemos. Los primeros casos detectados en algunos países como España, Italia, Irán, Estados Unidos, probablemente fueron alrededor de febrero o marzo. Sin embargo, la enfermedad ya se estaba propagando desde antes que eso. Puede ser desde enero, desde diciembre, inclusive antes, dependiendo de cómo fue la verdadera forma como esta enfermedad pasó del murciélago al humano o salió de un laboratorio y se transmitió al humano, dependiendo de exactamente qué es lo que haya pasado. Probablemente nunca vamos a saber lo que pasó. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la conducta de China, que ya sabía exactamente cómo se comportaba esta enfermedad, que ya sabía exactamente cuál era la gravedad de esta enfermedad, fue una conducta totalmente irresponsable y negligente, donde permitieron que la gente sencillamente viajara desde China a otras partes del mundo, transmitieran la enfermedad, y mientras tanto le decían al mundo que no había que preocuparse, que no había que usar tapabocas, que era una enfermedad que no se transmitía del humano al humano, sino se transmitía solamente de animales al humano. Evidentemente eso es algo que era falso y ellos lo sabían desde un principio. De hecho, si ellos no hubieran sabido eso desde un principio, ni siquiera hubieran podido detectar la enfermedad. Porque todos los que trabajan en la medicina
y las personas que trabajan en las salas de emergencia saben que la mayoría de las enfermedades respiratorias no se diagnostican de forma etiológica. No se agarra y se dice, bueno, tal virus causó esta gripe. Sencillamente se diagnostica, esto es una gripe o esto es una enfermedad respiratoria alta, una enfermedad respiratoria baja, y ese es el diagnóstico que se coloca en la historia clínica. Ahora, para poder decir, mira, hay algo raro aquí, esto no es normal, hay algo que está pasando aquí que yo no puedo exactamente diagnosticar cuál es la causa de esta enfermedad, cuál es el agente etiológico, es decir, el virus, la bacteria, el hongo o cualquier agente etiológico que me esté causando esta enfermedad. Cuando yo digo necesito averiguar por qué una enfermedad respiratoria me está causando lo que yo estoy viendo aquí, quiere decir que ya había muchos casos y quiere decir que había un brote en un lugar de China, no sabemos exactamente dónde, porque obviamente la información no es certera, pero sabemos que hay un brote en algún lugar de China donde habían unas características de enfermedad muy raros y aparte esa enfermedad se estaba propagando en muchas personas de la población. Si no, nunca se hubiesen dado la tarea de examinar los tejidos de esas personas enfermas, hacer una microscopía electrónica para detectar el virus y detectarlo. Eso nunca hubiera pasado a menos que ya China hubiera sabido que había algo que estaba pasando que era importante. Por lo tanto, ahí podemos ver una primera evidencia de que China ocultó información. Y la OMS en un principio le advirtió a los países que aunque había algo que estaba pasando no era muy grave y que no hacía falta usar tapaboca. Pero cuando vemos que Corea del Sur es un país que aparte que está muy cerca de China y que tiene obviamente fronteras en esa zona asiática y que aparte puede, digamos, tiene un intercambio comercial mucho más importante con China que otros países, Corea del Sur no tiene la misma prevalencia o incidencia de casos que otros países del mundo occidental, y sin embargo también han tenido una tasa de mortalidad mucho más baja. ¿Por qué? Porque Corea del Sur ya había tenido experiencia con enfermedades previas, con brotes previos como SARS, como MERS, como otras enfermedades que le habían dado a Corea del Sur la capacidad de responder de una forma rápida. Y Corea del Sur sabía perfectamente que el distanciamiento social y la higiene personal era la clave para detener la propagación de un virus como este. Por lo tanto, en Corea del Sur sencillamente le pidió a la gente que utilizaran mascarillas faciales, tapabocas, y eso previno que la enfermedad se propagara como se propagó, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países donde no se recomendó el uso de tapabocas. Eso es algo que la OMS recomendó no hacer. La OMS recomendó no utilizar tapabocas. Además de eso, China mantuvo las fronteras abiertas y permitió que siguieran los vuelos internacionales. Uno se pregunta exactamente cuál es la razón por la que un líder como Xi Jinping, o como sea que sea el nombre exacto del emperador chino, permitió que esto sucediera. No tiene ningún sentido, es algo totalmente irresponsable y por lo tanto hay que preguntarse cuál es la intención detrás de esto. Y si uno ve que China permitió la salida de vuelos internacionales y permitió que las fronteras estuvieran abiertas. Algunas personas dicen que las fronteras dentro de la misma China estaban cerradas con la zona caliente, que era Wuhan, y sin embargo se mantuvieron abiertas con el resto del mundo. Eso da mucho de qué preguntarse. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué dejaron abiertas las fronteras? ¿Por qué permitieron que siguieran los vuelos internacionales? Entonces, ¿cuál era la intención detrás de todo esto? Porque si vemos que hay un resultado que era bastante predecible y ellos permitieron que ese resultado se diera, tiene que haber alguna explicación, tiene que haber algo en el pensamiento del liderazgo chino, del liderazgo del Partido Comunista Chino, que haya permitido que esto sucediera de esta forma. Entonces, ¿cuáles son las posibles motivaciones del Partido Comunista Chino y de su líder Xi Jinping? Vamos a decir que es económica. Vamos a suponer que la razón es económica. Ellos dijeron, bueno, nuestra economía, como nosotros tuvimos que hacer una cuarentena, nuestra economía se tiene que cerrar. Y por lo tanto, si nosotros nos cerramos, nos vamos a hundir económicamente con respecto al resto del mundo. Y por lo tanto, la forma como nosotros nos protegemos de ese hundimiento económico es dejar que el resto del mundo también se infecte. Entonces al otro también hundirse económicamente, yo me balanceo porque mi economía se detiene en la misma medida que las economías del resto del mundo se detienen. Eso es una posible motivación. Otra posible motivación es ya a nivel estratégico, una motivación más defensiva. Cuando hablamos de defensiva,
quiere decir que China está protegiendo o sea, no China en particular como país, sino el Partido Comunista Chino está protegiendo su poder dentro de su país de las influencias regionales, es decir, de los países alrededor de China que son más democráticos y que no tienen el mismo tipo de ideología, el mismo tipo de control social. Eso puede ser una motivación que puede llevar a que China haya dejado que el virus se esparciera por el mundo. Una motivación defensiva. Pero también puede ser una motivación ofensiva. Es decir, esto quizás suene un poco radical, suene un poco extremista, pero ¿acaso no es posible que un líder, el líder de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, el líder del país con mayor población del mundo, que aparte tiene una economía súper robusta y el ejército más largo del mundo, haya decidido perjudicar a sus enemigos, en este caso a los Estados Unidos en particular, o a Occidente, porque sencillamente tiene esto es parte de una estrategia muy a largo plazo, que nosotros no entendemos y que no podemos saber, pero puede ser el primer paso de una estrategia desde el punto de vista ofensivo. Ahora, ¿por qué vamos a pensar así? Vamos a meternos en la cabeza de un líder como el líder chino. Una persona, todos los políticos cuando llegan al poder tienen la intención de mantenerse en el poder, ya sea por el tiempo que les corresponde, por su periodo democrático establecido, o ya sea por el segundo periodo que les corresponde, o en el caso de los dictadores, ya sea que les toque, ya sea que quieran permanecer hasta que se mueran en el poder, los líderes siempre quieren permanecer en el poder. Pero el primer paso para permanecer en el poder es consolidar el poder interno, es decir, mantener un control sobre la sociedad que te permita mantener el control interno y controlar las instituciones políticas, las instituciones financieras, etcétera, para que todo el juego político, económico, te beneficie a ti como líder político. Ahora, si ya tú tienes ese control interno, ya tu país está completamente controlado, tu poder está completamente consolidado, como en el caso de China, donde las personas están vigiladas con no sé cuántas, 200 mil millones de cámaras que hay en todas las calles chinas, que cada persona tiene un puntaje social y dependiendo de su conducta con respecto a las reglas del Partido Comunista, suben o bajan y por lo tanto tienen acceso o no tienen acceso a ciertos beneficios. Cuando ya tienes un control social total sobre la población, el siguiente paso en la mente de alguien cuyo interés es el poder es expandir su poder, volverse más prevalente a nivel mundial. También se dice que toda política internacional en realidad es una política local. Vamos a ver, si mi vecino, si una persona, digamos, le pega a su mujer, por decir algo, y el vecino la trata súper bien, le lleva flores y la trata súper bien, la mujer golpeada, la mujer victimizada, va a poder compararse con esa relación y por lo tanto va a tener alguna intención de hacer algo. En cambio, si todas las personas en el edificio de esta pareja son maridos que le pegan a sus mujeres, la mujer no tiene ningún marco de referencia, no tiene forma de compararse y por lo tanto va a decir, esto es normal y por lo tanto es la forma como vivir. Entonces, al China promover la expansión de su sistema comunista o su sistema totalitarista a nivel mundial, en realidad está protegiendo su política interna. ¿Cuál fue la respuesta del mundo? Al principio el mundo hizo caso omiso, minimizaron los casos, minimizaron el problema. ¿Por qué? Porque estamos en una época donde estamos automatizados a el paso del día a día, la velocidad de las cosas son tan rápidas, la cantidad de distractores, noticias falsas, eventos sociales, todo tipo de distractores que hay en nuestra vida diaria hacen que los políticos sencillamente no le presten atención a este tipo de cosas que pasan al otro lado del mundo, sin saber que en una economía globalizada o sin pensar que en una economía globalizada que esté al otro lado del mundo significa que en 12 horas puede estar en tus fronteras. Entonces, en un principio los países minimizaron esto. Ahora, si ya sabemos que esto es posible, si ya hemos vivido pandemias en el pasado, por ejemplo, la influenza española en 1918, la plaga negra en la Edad Media y muchísimas epidemias que han habido en el pasado, de las que podemos aprender muchísimo, ¿cómo es posible que no le hayamos prestado atención? Bueno, una explicación es que el partido chino escondió la información, ok, está bien. Sin embargo, habían informes, habían agencias de inteligencia que podían dar algún tipo de información que contradijera lo que estaba diciendo el Partido Comunista Chino.
Por lo tanto, no puede ser que solamente fue falta de información. También hubo una actitud adrede de los gobiernos occidentales para ignorar lo que estaba sucediendo. ¿Y qué motivó esa actitud de esas personas? Probablemente le motiva las razones políticas y razones económicas. Cerrar la economía de un país o tomar acciones para evitar la propagación de una enfermedad necesariamente va a perjudicar la economía de un país, por lo que hablamos antes. La economía se mueve como una bicicleta. En el momento que tú detienes algo, aunque sea por unos pocos días, la economía se cae. Entonces, los gobiernos pensando sencillamente en la economía, en producir y con una mentalidad completamente obsesiva, totalmente enfocada sencillamente en generar flujo de caja, en cobrar impuestos, en mantener al aparato burocrático del Estado, por esa mentalidad tan miope es que sencillamente ignoraron lo que estaba sucediendo. Después, ¿qué pasó? Que cuando decretaron la cuarentena nos volvimos locos y nos fuimos totalmente para el otro lado. No, cierre completo de todas las instituciones económicas, la gente encerrada en la casa, bancos cerrados, centros comerciales cerrados, cines cerrados, toda la actividad económica detenida. Una cosa que puede ser visto como una sobrereacción, una acción totalmente, digamos, novata. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros no tenemos un manual de cómo reaccionar ante estas pandemias. Nunca había pasado en la historia moderna, en la historia de los últimos 50 o 100 años, algo así. Por lo tanto, no había protocolos de acción. Y estamos en una época en la que nos falta muchísima creatividad. Y por lo tanto, los gobiernos que no habían tenido esta experiencia y que no quisieron colaborar unos con otros, utilizaron las medidas más radicales posibles como encerrar a todo el mundo en su casa. ¿Esto era correcto o no era correcto? En un principio era correcto, por lo menos por un par de semanas había que hacer esto para estudiar la enfermedad, para entender de qué se trataba, porque si fuera una enfermedad mucho más grave como el ébola, por ejemplo, habría que hacer un aislamiento total de la población durante el tiempo que haga falta. Sin embargo, el ébola tiene un periodo de incubación mucho más corto y por lo tanto puedes tener una imagen de cómo funciona la enfermedad mucho más rápida que con el COVID-19, porque como hablamos antes, el COVID-19 tiene un periodo de incubación de 14 días y por lo tanto tienes un punto ciego que dura 14 días en el que no sabes lo que está pasando. Por eso es que los países inicialmente hicieron una cuarentena por 14 días, que después se extendió a 14 días más y a 14 días más hasta el punto que ya llevamos casi 3 meses en aislamiento. Ahora, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? Es difícil de saber, la verdad es muy difícil de saber cuál es la respuesta correcta. Porque vivimos en un país donde hubo una cuarentena total, como en Estados Unidos. La enfermedad se propagó como un fuego en un bosque, mientras que en países donde no tuvieron no cerraron tanto, como por ejemplo en Suecia, el resultado no fue el mismo, o en la India no fue el mismo. Entonces es muy curioso porque quiere decir que no entendemos cosas de la enfermedad o que hay algo que no sabemos exactamente, por ejemplo, si la enfermedad se transmite de alguna otra forma, o si, por ejemplo, y esto es una teoría que puede ser considerada como una teoría conspirativa, si en el caso de que China quisiera propagar esta enfermedad por el mundo con una razón ofensiva, haya llevado a varias personas a diferentes partes de Estados Unidos para que la enfermedad tuviera varios brotes diferentes y por lo tanto no fuera posible contener. Evidentemente, mientras menos brotes hay, mayor es la capacidad de contención. Pero si tenemos un brote en Nueva York, un brote en Los Ángeles, un brote en Chicago y no detectas por 14 días, evidentemente eso es algo que va a hacer que la enfermedad se propague mucho más rápido. Es bastante curioso porque hay una guerra geopolítica entre China y Estados Unidos ahorita, sobre todo por la presencia de Trump en el poder, que Trump es un vocero muy efervescente en contra del Partido Comunista Chino y la actitud china. Por lo tanto, podemos ver que no sería muy absurdo que el Partido Comunista Chino quisiera perjudicar a Trump y a Estados Unidos. Por otro lado, en un principio todo el mundo fue solidario, ¿no? Los bancos, vamos a perdonarte los créditos por un tiempo, vamos a ayudar a la gente. En algunos países inclusive le depositaron dinero a la gente en sus cuentas bancarias, pero poco a poco, cuando vieron que esto se iba a prolongar más, algunas entidades bancarias sencillamente dejaron de prestar dinero, dejaron de dar, digamos, beneficios
¿Por qué? Porque su interés es sencillamente seguir produciendo dinero. Entonces no hubo ningún tipo de solidaridad. Y eso es una expresión que se puede llevar a toda y se puede, digamos, expandir a toda la sociedad. Porque si desde los niveles más altos se ve una actitud de poca solidaridad, eso es algo, eso es un ejemplo que se está dando, digamos, a los niveles más bajos. Y cuando digo niveles más bajos me refiero en la escala económica. Que las personas más influyentes tengan poca solidaridad va a llevar a que las personas menos influyentes y de menor capacidad adquisitiva también tengan menos solidaridad. Y eso también puede llevar al caos social del que hablamos previamente. Y también ocurre un fenómeno curioso. Por un lado, tenemos a las instituciones financieras o a los intereses, digamos, del mundo del capitalismo que quieren reabrir la economía para que se siga moviendo, para que se siga consumiendo y por lo tanto siga habiendo flujo de caja. Pero por otro lado, tenemos instituciones políticas, partidos políticos, partidos económicos, personalidades públicas que promueven que se siga manteniendo el encierro. ¿Cuál es la motivación de unos y cuál es la motivación del otro? Bueno, tenemos un fenómeno político muy interesante, que es que los líderes políticos con una tendencia totalitaria o una tendencia sociocomunista están interesados en mantener a la gente encerrada en su casa, porque es una forma de ejercer el poder. Y no solamente eso, cuando vemos que el ejercicio del poder o que las medidas que se toman llevan al quiebre de los negocios, eso le quita independencia a la gente, le quita libertad. El dinero y el poder adquisitivo es una forma como la gente puede ejercer su poder y puede ejercer presión sobre las instituciones políticas. Por lo tanto, mientras más empresas se quiebren, menos poder va a tener la gente y mayor va a ser el poder del Estado y de las personas que influyen en ese Estado. Eso lo podemos ver perfectamente en Venezuela. En Venezuela hubo el caso de que durante una década y media se destruyó todo el aparato productivo, eso minimizó la capacidad de la gente y eso aumentó el poder del Estado. La sociedad también somos culpables. Al principio fue todo muy laxo, ¿no? Esto es algo que está pasando en China, esto no es diferente a cualquier fenómeno viral, que haya un coronavirus no es diferente a que Kim Kardashian se casó, se divorció con alguien, o que el otro actor de Hollywood tuvo un problema con su esposa, o lo despidieron del trabajo, o encontraron que es un alcohólico. Todo eso son noticias que están circulando todos los días, tanto noticias verdaderas como noticias falsas, que sencillamente forman parte del fenómeno nuevo de la vida que estamos viviendo hoy en día. También el fenómeno de los fake news o las noticias falsas, que no solamente son las noticias falsas, sino que es la vida falsa. Es todo el fenómeno de Instagram y de Facebook, y de poner fotitos glorificadas, con filtros para hacer parecer como si fuéramos estrellas de los años 50, cuando en realidad nuestra vida es normal y corriente. Y ese fenómeno de falsedad hace que veamos todo lo que haya afuera nuestro también como falso. Y por lo tanto vimos que ese fenómeno del coronavirus era falso. Nos pasó lo mismo que a los gobiernos. Cuando nos dimos cuenta de que esto era en serio, sobre reaccionamos por completo, nos metimos en la casa, inclusive llegamos a ofender a gente porque esas personas tenían contacto con enfermos o qué sé yo, y eso hace que nosotros nos comportemos, nos hayamos comportado de una forma inicialmente miserable. Claro, no podemos generalizar que todo el mundo fue así, pero mucha gente fue así, y la razón es porque estamos metidos en un mundo de fantasía donde cuando ocurre algo que es real, que es significativo, no lo podemos procesar bien y nuestra primera reacción es negarlo y nuestra segunda reacción es sobre reaccionar y sobredimensionarlo, y eso es algo que hay que tener muy en cuenta para lo que viene en el nuevo mundo que viene, porque esa actitud de catastrofismo se puede extender también a la parte económica. Cuando las economías se vuelvan a abrir, la gente va a tener dos formas de actuar. Una, de una forma con confianza. Bueno, vamos a seguir consumiendo porque la economía se va a restablecer. Si la gente consume, eventualmente todo el círculo de la economía se va a restablecer. Pero si la gente dice, no, yo no voy a seguir consumiendo porque ni voy a despedir a mis empleados, voy a dejar de contratar este servicio, voy a dejar de hacer tal cosa, porque necesito mantener mi estatus social o mi beneficio, etcétera, y no estoy criticando ninguna de las dos opciones, solamente estoy diciendo lo que es posible, lo que es posible que pase. Entonces vamos a ver que este pensamiento catastrófico, si se extiende a la economía, va a perjudicar mucho más a la economía que si tenemos una visión más positiva y con más confianza de las cosas. Otro problema que hubo es el desespero por salir de la casa.
La gente no, ya quiero que se acabe la cuarentena, quiero que se acabe. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de estar encerrado en la casa un par de semanas? Yo sé que se ha extendido más, pero la gente en un principio está desesperada por salir de la casa después de 2 semanas. Entonces, ¿qué nos dice eso de nosotros? ¿Qué nos dice eso de nuestra sociedad? Cuando no podemos distraer nuestra mente con actividades sociales que pueden ser significativas o no. Por ejemplo, ir a algún bar, a reunirse con amigos para jugar alguna cosa, a ir a algún evento social. Eso es menos significativo que estar en tu casa con tu familia. Quizás una persona que vive solo puede ser que requiera más la actividad social. Pero si estás en tu casa con tu familia, tienes una gran oportunidad de compartir con tu familia como nunca lo habías tenido antes. No tener que trabajar, aunque es una desventaja, también es una ventaja para desarrollar otras áreas de nuestra vida. Entonces, la razón es que no podemos enfrentar la vida cotidiana. Nos estamos en un estado constante de distracción mental, de mensajitos de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, de todas estas plataformas que lo que hacen es producirnos una gratificación instantánea, una secreción de dopamina en el cerebro y no podemos enfrentarnos a la realidad de interactuar y de convivir con otro ser humano. Y recordemos que hace 50 años no existía, prácticamente lo único que existía era un teléfono y el televisor. Y teníamos que convivir con la gente. Y la gente no se moría por tener que convivir con tu familia. La gente vivía perfectamente. De hecho, cuando vemos las grandes obras, las grandes creaciones que se hicieron en el pasado, se hicieron en ausencia de toda la tecnología y todas las herramientas. Gente genia que inventó el cálculo, como Newton o Einstein que inventó la teoría de la relatividad, etcétera, no tenían una computadora, no tenían internet, no tenían acceso a millones de libros en la palma de su mano. Tenían su cabeza y tenían su tiempo y podían concentrarse perfectamente. Entonces, estas 2 semanas nos dieron la oportunidad, o que se convirtieron en 2 meses, nos dieron la oportunidad de regresar a un estado más primitivo y de compartir con nuestra familia. Entonces, ¿por qué no lo aprovechamos? ¿Por qué nos desesperamos por salir de la casa? También otro problema es que no sabemos convivir con nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos una dificultad, un problema de actitud en nuestra vida, en nuestra persona, con nuestra familia, es más fácil distraernos y no confrontarlo. Es decir, si tenemos una rabieta o si no estamos conformes con algo de nuestra personalidad, es mucho más fácil conformarnos con seguir, o sea, jugar un jueguito, mandar un mensaje a WhatsApp, ver todos los tweets en ese abismo sin fondo que es Twitter, estar viendo una y otra cosa, todo el tiempo distrayéndonos con cosas que no son importantes y nunca tener que enfrentar la realidad de vernos al espejo y preguntarnos qué está pasando con nosotros mismos. Por eso, también la convivencia con nosotros mismos es algo a lo que nos obligó esta situación mundial y no fuimos capaces de hacerlo. Ahora que aparentemente estamos de salida de lo que va a pasar de ahora en adelante, hay que preguntarnos, ¿por qué con toda la tecnología que existe hoy en día, todos los sistemas de información, internet, satélites, 4G, 5G, todas las investigaciones que se han hecho al respecto de enfermedades, todo el aparato científico y de salud que existe en el mundo, cómo nos agarraron con los pantalones abajo como esto? ¿Cómo es posible que esto haya pasado en el siglo XXI? Y claro, podemos decir que la globalización, es decir, la interacción, el flujo de personas de un lado al otro, es algo que puede haber llevado a la propagación más rápida de la enfermedad. Eso se entiende. Pero con todos los conocimientos que tenemos, ¿cómo no pudimos poner barreras? ¿Cómo no pudimos actuar a tiempo para detener el brote cuando el brote todavía estaba ahí? Entonces vemos que una de las razones es primero por la conducta del Partido Comunista Chino, luego por la conducta de los países y luego por la conducta de nosotros mismos como sociedad. Ahora, vamos a preguntarnos por qué pasó con el modelo económico. ¿Cómo es posible que porque la economía se detenga, como explicamos antes, por qué tiene que comportarse como una bicicleta? ¿Por qué este modelo económico que está basado en abstracciones, créditos, deudas, dinero de mentira, dinero impreso, todo eso, por qué este sistema económico no es capaz de sostener una sociedad cuando la sociedad tiene que tener su economía durante un tiempo? Es una pregunta que le hago a los economistas, le hago a ustedes.
para que me digan cómo es posible que no tengamos la capacidad de mantener, de que la economía se mantenga estable, aunque se cierre por un tiempo. Y también hay que preguntarnos en nuestra economía personal, cómo es posible que no teníamos la capacidad de aguantar durante 2 o 3 meses una situación como esta. Y eso parte de la cultura del derroche, de la cultura de la carrera de las ratas, y para eso les recomiendo que lean el libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, donde sencillamente mientras más ganamos, más gastamos, y gastamos un poco más con la tarjeta de crédito, y mientras más ganamos, más gastamos, y todos los meses vamos así, en una carrera en la que no producimos nada, no ahorramos nada. Y eso es algo que tenemos que cambiar de nuestra cabeza. No hay que consumir todo lo que haya por ahí. Hay que tener una visión un poquito más a largo plazo y destinar parte del dinero a un fondo de emergencia. La otra pregunta que tenemos que hacer es, durante este tiempo de encierro, ¿para qué lo utilizamos? ¿Lo utilizamos para seguir en el mundo de fantasía, de adormecimiento mental, de jueguitos y chateos y cosas inútiles? ¿O realmente aprendimos algo sobre nosotros, hicimos algo que era realmente significativo, compartimos con nuestra familia, nos pusimos al día con nuestros hijos, nos pusimos al día con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros hermanos, con nuestros primos, con todas las personas que rodean, desarrollamos nuestra área espiritual, o sencillamente estábamos quemando el tiempo para ver cómo salíamos rápido, más rápido de esto, para ver cómo nos distraíamos de hacer todo esto, de no vivir esta situación tan horrible y pasar el tiempo, quemar el tiempo, cuando el tiempo es el único recurso que es imposible de renovar. Una vez que perdiste un minuto, ese minuto no se regresa para nunca. No se regresa más nunca, perdón. Y entonces, ¿qué hicimos durante todo ese tiempo? Es importante que nos preguntemos exactamente cómo aprovechamos estas semanas de encierro. Porque el hecho de que el mundo esté cerrado no quiere decir que nosotros estemos cerrados. Nos dieron una oportunidad para reflexionar, para cambiar, para buscar la felicidad en otras fuentes que no sea el consumo y la gratificación instantánea. Lo aprovechamos, lo aprovechaste. En conclusión, no solamente fuimos víctimas de un virus, del coronavirus. Fue el coronavirus, que es la pérdida del miedo que le tenemos que tener a la naturaleza. Hay que entender, por más que tengamos toda la tecnología del mundo, por más que tengamos naves espaciales, que tengamos trenes, aviones, etcétera, la naturaleza en un instante puede acabar con nosotros. Un tsunami, un diluvio, una plaga, una pandemia, nos puede acabar en un segundo. Y podemos ver aquí algo un poco más espiritual y trascendental, pero no es el tema de este video. Pero hay que entender que le perdimos el respeto a la naturaleza. Cuando la naturaleza nos advirtió de que algo iba a pasar, teníamos que haber actuado y no lo hicimos. Otro, el virus del comunismo chino. ¿Ok? Comunismo chino, comunismo soviético, el comunismo o el sociocomunismo, que en verdad se podría entender como el totalitarismo, porque el comunismo no es otra cosa que un grupito que se mantiene en el poder vendiendo una ideología de igualdad. Eso es el comunismo. Y vemos que este virus del comunismo se propagó porque esa actitud de China de no informar y de no prevenir a la gente de lo que estaba pasando y dejar de que la gente se enferme y se muera, que las economías se quiebren y por lo tanto que haya más muerte, más crimen, más enfermedades, desnutrición, etc. Eso es el comunismo. El comunismo no le interesa al individuo, le interesa su poder, le interesa la sociedad, que la sociedad son ellos, ¿no? El partido, el Estado y la sociedad son lo mismo. Es la persona que está en el poder o el grupito que está en el poder. Entonces, ellos dejaron que el mundo se queme para ellos beneficiarse desde el punto de vista político y desde el punto de vista del poder. Y eso es el segundo virus del que fuimos víctimas. Y el tercer virus del que fuimos víctimas es el virus de la viralidad, del fake news, de la falsedad, de la fotico, del selfie, de todas las tonterías que hacemos todos los días. Ese es el tercer virus, porque eso nos impidió ver lo que estaba pasando. Y eso demuestra que nuestro sistema de pensamiento tiene que mejorarse de muchas formas. Hay que entender que el mundo al que vamos a salir no va a ser el mismo. El mundo al que vamos a salir va a ser un mundo totalmente diferente. El distanciamiento social se va a mantener. Actividades de esparcimiento, diversión, deportes, teatros, discotecas, bares, etcétera,
no van a volver a funcionar como funcionaban antes. Los viajes internacionales tampoco van a funcionar como funcionaban antes. La gente va a tener una mentalidad que, dependiendo de lo que hablamos antes, si la gente toma una actitud positiva, la economía se puede volver a poner en funcionamiento más rápido, pero si la gente toma una actitud negativa, la economía sencillamente va a detenerse y van a haber muchos más problemas económicos. ¿Qué te recomiendo? En estos días que te quedan de encierro y de ahora en adelante, utiliza tu tiempo para actividades productivas y significativas. Olvídate, yo no estoy en contra, yo veo series en Netflix, me gustan las películas, también veo Twitter, también veo noticias, etcétera, pero hay que saber cuánto y cuánto. Hay que distribuir nuestro tiempo para que la mayor cantidad de tiempo esté dedicado a actividades significativas. ¿Y cuáles pueden ser esas actividades? Compartir con la familia, conversar, leer un libro de desarrollo personal, ver videos o escuchar audios de desarrollo personal, de desarrollo espiritual, compartir, ponerte al día con amigos, con primos, con gente que hace tiempo que no ves. Esa es una forma de utilizar el tiempo significativamente. También desarrollo del área espiritual es una forma muy importante de utilizar el tiempo. Aprovecha para hacer cambios en tu vida, en tu persona. ¿Qué es algo que no te gustaría tener más? Porque aunque tú veas en tu mundo externo que hay algún evento que no te está conveniendo, puede ser que ese evento sencillamente sea una manifestación de algún carácter de tu personalidad. Es decir, si te es difícil llevarte bien con las personas, quizás es porque tú no tienes, digamos, la facilidad de llevarte bien con las personas. Si las personas, o sea, si sientes que las personas te tratan mal, quizás es porque tú no te estás abriendo a las personas. Entonces, al nosotros poder examinarnos a nosotros mismos, podemos mejorar nuestra vida exterior. Si tienes un negocio que vaya a sobrevivir a esta crisis, espero que sea así, entonces planificas una estrategia, piensa bien, o sea, dedícale tiempo a trabajar en tu negocio, ver de qué forma adaptarlo a las nuevas circunstancias, ver cómo ahorras dinero, ver cómo salvas la mayor cantidad de empleos posibles, ver cómo adaptarte, pero trabaja estratégicamente e intelectualmente en tu negocio y no en el negocio. Trabaja sobre el negocio, piensa la estructura de tu negocio. Dedícate tiempo a hacer eso y no sencillamente a quemar el tiempo con otras cosas. Y si tu situación económica no es muy buena, o te quedaste sin trabajo, o estás en una situación de mucha dificultad económica, primero que nada no entres en pánico porque el pánico no te va a ayudar para nada. Mira, a pesar de que obviamente hay que preocuparse y hay que estar pendiente y buscar la forma de sostenerse, también hay que ver cuáles son las oportunidades que se están planteando en este momento. En este momento, como el mundo va a cambiar, las dinámicas económicas van a cambiar, van a haber muchísimas oportunidades de negocio que antes no existían, van a haber espacios que se van a abrir que antes no estaban abiertos. Por lo tanto, pon tu mente y pon tu atención en cuáles son esos posibles espacios que se pueden abrir para que de ahora en adelante tengas la posibilidad quizás de hacer algo que antes no se hubiera podido dar. Tienes una gran oportunidad para hacer algo que antes no hubieras podido hacer. Y también tienes una gran oportunidad para descubrir otra vocación tuya, para descubrir otra cosa que te gustaría hacer, para reinventarte. Esa es la gran oportunidad que tienes ahorita. Y por último, relájate. No es el fin del mundo, no se va a caer mañana, no es el apocalipsis. Sencillamente es un fenómeno que se está dando, tiene un significado y eso es algo de lo que vamos a hablar en otros videos. Pero no es el fin del mundo, es un periodo que cuando nosotros seamos viejos, mayores, vamos a recordar. Los niños lo van a recordar como una época feliz porque compartieron mucho con sus padres. Va a ser un momento que va a ser significativo en la vida de todos nosotros y hay que aprovecharlo de la forma correcta. Toda crisis genera oportunidad.